Tutorial Cuaderno 5, Iniciación Cristiana de Niños, Ciclo A. Objetivos. Antes de hacer un recorrido parte por parte, sección por sección y página por página del cuaderno de esta unidad catequética, conviene pensar y meditar cuáles son los objetivos de esta unidad. Para esta unidad catequética, que lleva el título Jesús es la luz del mundo, los objetivos son: primero, pensar como Jesús, dejándonos deslumbrar por Él, que no deja de hacer en el mundo cosas admirables. Segundo, sentir como Jesús la compasión por los débiles, los enfermos y los pecadores, y resaltando su infinita dignidad de hijos de Dios. Y tercero, amar como Jesús, pidiéndole que perdone nuestras ofensas y procurando perdonar también nosotros a los que nos ofenden. Portada. Como en todas las portadas de los cuadernos, identificamos el cuaderno, un cuaderno de la primera etapa de Iniciación Cristiana de Niños, con el título de toda esta etapa: Jesús, ¿quién eres tú? Tú eres el Mesías. Un cuaderno del ciclo A. El número y el título propios de este cuaderno: Jesús es la luz del mundo, que corresponde siempre a el tiempo de Cuaresma del ciclo correspondiente. Las fotos de las portadas son siempre de niños, pues queremos que se vean de algún modo representados en las mismas. En este caso, la de unos niños corriendo felices por el campo. Página 2. Índice del cuaderno. En la página 2 ponemos siempre el índice con las partes, las sesiones y las secciones del cuaderno. Las tres partes: precatequesis, catequesis querigmática y catequesis formativa. Las secciones de cada parte, comunes a todos los cuadernos de la misma etapa, y los títulos concretos de dichas secciones de este cuaderno. Las secciones de la tercera parte llevan los colores del arco iris e identificativos de los 7 aspectos de la vida cristiana. Indicamos a su vez que la propuesta del desarrollo del cuaderno es que la precatequesis se haga en una primera sesión, que la catequesis querigmática se haga en una segunda sesión y que la catequesis formativa se reparta entre la tercera y cuarta sesión. Otra opción muy recomendable es hacer, en lugar de sesiones semanales, convivencias mensuales de fin de semana. En ese caso, la primera parte se podría hacer el viernes, la segunda el sábado por la mañana y la tercera parte entre el sábado por la tarde y el domingo por la mañana. Página 3. Vemos. En la página 3, dedicada a la primera sección de la precatequesis, la de Vemos, introducimos el texto de presentación del vídeo de la película correspondiente. Este texto no hace falta leerlo con los niños, pues ya se cuenta una voz en off en el vídeo correspondiente. En la segunda parte de la página, para hablar en familia, hacemos una propuesta para el diálogo con los padres, una vez visto en la catequesis el vídeo con los demás niños y habiendo trabajado también la siguiente sección: No me digas. En este caso, el vídeo se titula Ángeles de la Esperanza y es sobre la película El Gran Milagro. La precatequesis con este vídeo se centra en el mensaje del cuidado de la providencia de Dios, en el caso de las historias personales narradas a través de los ángeles de la guarda, especialmente de los momentos difíciles de tristeza y desamparo, mensaje que concreta con la espiritualidad de la Cuaresma, en la que estamos llamados a poner en la cruz de Jesús todas las cruces del drama humano, pero también a albergar la esperanza porque la cruz termina en resurrección. Un consejo: como siempre hemos preparado este vídeo recogiendo las escenas de la película apropiadas para su finalidad catequética, pero también apropiadas para la sensibilidad de los niños pequeños. En este caso, no conviene proponer en la catequesis el visionado de la película entera, por contar con otro tipo de escenas con dibujos y diálogos proclives a suscitar en los niños la sensación de miedo y ansiedad. Páginas 4 y 5. No me digas. En esta sección procuramos relacionar la película con una serie de referentes complementarios, en este caso bajo el título Los gestos de Jesús. Recurrimos en primer lugar al elenco de gestos de Jesús que conocemos por los evangelios, gestos de amor que nos salvan del temor, de la enfermedad, del pecado y de la muerte. En segundo lugar, volvemos la mirada a la fe de la Iglesia en la existencia de los ángeles, especialmente en los ángeles custodios que aparecen en el vídeo. Proponemos este plan con los niños. Primero, recordar
a modo de titulares estos pasajes evangélicos. Segundo, utilizar la dinámica de grupo de las reglas de oro. Se dice a los niños que mientras se les exponen en una pantalla o en una pizarra una serie de frases, pongan mucha atención para sobre la marcha elegir la que más les guste. Las frases no hace falta recogerlas en este tutorial, pues son justo las 8 frases tutoriales que describen esta síntesis de gestos salvíficos de Jesús que aparecen en la segunda parte de la página 4. Y por último, los niños van diciendo cuáles han elegido y por qué. Se les puede pedir que cuenten alguna experiencia por la que también se han sentido amados por Jesús. Y cuarto, recordar quiénes son los ángeles de la guarda, tal y como se explica en la página 5, y escuchar con ellos la canción Ángeles de la Guarda de Juana. Página 6. Orar con el corazón. La catequesis querigmática que proponemos en todo el proceso catequético es la de un encuentro con Jesús en el contexto de la liturgia de la palabra realizada al estilo de los oratorios. Conviene tener en cuenta todos los consejos pedagógicos de esta experiencia orante, el lugar, los símbolos, la metodología, el modo de tratar a los niños, etc. Todo ello explicado paso por paso en la guía del catequista. Empezamos siempre con una primera sección, orar con el corazón, que tiene 3 partes. Una vez todos sentados alrededor de la alfombra en el oratorio, primero santiguarse y tras un momento de silencio, escuchar y si se puede cantar la canción correspondiente del elenco de canciones de los oratorios. En este caso la canción El Señor Jesús de los oratorios. La escuchamos unos segundos. Me alumbra con su luz. Solo su amor me hace libre en la ciudad o en soledad. En tercer lugar, introducimos la lectura de la palabra correspondiente a la segunda sección. En este caso, contextualizamos el relato del Evangelio que vamos a escuchar en recuerdo de cómo Jesús curó a muchos enfermos, consoló a muchos tristes y devolvió la vida a muchos ciegos, porque el amor infinito de su corazón le apremiaba en el encuentro con todos los pobres. Página 7. Orar con la palabra. La segunda sección es el centro de la catequesis querigmática como liturgia de la palabra que es, y a su vez es el centro de toda la unidad catequética. Todo lo anterior sirve para preparar este momento y todo lo que sigue sirve para desplegar la experiencia del encuentro que proponemos en este momento. Consta de 3 partes. La lectura de la palabra, siempre por el catequista o por uno de los niños en pie, y no del cuaderno, sino de la Biblia. Los textos son siempre de la versión de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española. El comentario a la palabra. Un catequista comunica a los niños, a través de un diálogo, el sentido de la palabra que acaban de escuchar. Repasando la historia escuchada, podrá normalmente sacarse la esencia de la palabra. ¿Qué ocurre? ¿Cómo ocurre? ¿Cuándo ocurre? ¿Qué personajes aparecen? ¿Qué papel desempeña cada uno de ellos? ¿Quién es el protagonista? En cada cuaderno se dan algunas propuestas para este diálogo. El catequista se comporta como un cuentacuentos, atrayendo la atención y el interés de los niños con sus palabras y gestos, y el versículo clave que los niños aprenderán de memoria y repetirán varias veces, insistiendo en la literalidad de la frase, que el niño aprenda la frase tal y como la dice Jesús, no parecido a como la dice Jesús. Casi siempre parte del comentario y el versículo breve aparecen en la página siguiente, pero corresponden a la segunda sección. En este caso, siendo el versículo clave Yo soy la luz del mundo, que da título a esta unidad catequética, y siendo el texto del Evangelio tomado de uno de los domingos de Cuaresma de este año litúrgico, de la curación del ciego de nacimiento, para el diálogo con los niños proponemos a los catequistas, a través de diversas preguntas para ellos, entender cómo muchos judíos creían que las enfermedades y limitaciones, o como las llamamos hoy, discapacidades, estaban relacionadas con los pecados de sus padres, y cómo Jesús no solo corrige esta idea falsa, sino que se conmueve por el ciego y reconoce en él una fe grande, provocando la reacción negativa de los fariseos. El relato debe ayudar a los niños a descubrir que el amor de Dios manifestado en Jesús siempre sorprende y siempre escandaliza a los que juzgan y no aman.
Página 8. Orar juntos. Con el canto meditativo damos paso a la parte final de la liturgia de la palabra, en este caso la canción Quiero verte, de Ichthys. La escuchamos un instante. Quiero verte en cada ser humano, en todos los rincones, en todas partes. Quiero verte. Terminamos con 4 momentos: la oración compartida, la aplicación a la vida, las 3 oraciones finales, el Semá, el Padre Nuestro y el Ave María, que están en el cuaderno de las celebraciones, y la propuesta de comentar la experiencia vivida en esta parte en familia con sus padres, hermanos y abuelos. En cuanto a la oración compartida, conviene que los niños pongan sus brazos en gesto de acogida, con las palmas mirando al cielo y los brazos descansando sobre las piernas, y se dirijan a Jesús de un modo personal. Jesús te pido, Jesús te doy gracias, a lo que responderemos todos, te lo pedimos Jesús, o te damos gracias Jesús. Evitamos los términos Señor y Dios, y el catequista cierra con una última petición que recoja de algún modo el sentir de todas las demás para dar paso al Padre Nuestro, el Semá y el Ave María. En cuanto a la propuesta de aplicación a la vida, en este caso, la aplicación a la vida consiste en proponer a los niños que reciten esta jaculatoria en los días sucesivos. Dame tu luz. Para terminar, cantamos a María, de los oratorios para niños pequeños: Bajo tu amparo, id por todo el mundo, Madre, Reina del cielo, alégrate, María, tú eres mi madre, María, Madre mía. Finaliza esta liturgia de la palabra con la salida de los niños del oratorio. Conviene que se salga siempre, en primer lugar, un catequista para recibirlos fuera del mismo. No saldrán de cualquier modo, sino del mismo modo en el que han entrado. El otro catequista les irá nombrando por su nombre mientras todos cantan. Cada niño, al escuchar su nombre, se levantará, dejará el cojín en su sitio y saldrá del oratorio, donde estará el catequista recibiéndoles. No se llamará a cada niño para salir hasta que el anterior no haya salido del oratorio, así sucesivamente hasta que únicamente quede en el oratorio el otro catequista o el guitarrista, que terminarán la canción y tranquilamente saldrán del oratorio. Página 9. Abre los ojos. Esta página nos sirve como introducción a la tercera parte de la unidad catequética, la parte formativa, desplegando en 8 recuadros la presentación de cada una de sus 8 secciones, a repartir durante las 2 últimas sesiones. Además del contenido de los recuadros, en cada cuaderno ofrecemos una imagen distintiva, en este caso una cruz de piedra que se alza del suelo con unas nubes de fondo, que expresa el sentido penitencial y contemplativo de la Cuaresma. Páginas 10 y 11. Rezamos. En las páginas 10 y 11 les ofrecemos siempre una oración al comienzo de esta sesión a realizar preferiblemente en el oratorio o en la capilla, así como unas líneas para que allí mismo en silencio puedan escribir su propia oración inspirados en esta oración, repitiendo y personalizando algunas de las frases. En este caso, con una oración para rezar en Cuaresma y en Semana Santa. Páginas 12 y 13. Aprendemos. Comenzamos las catequesis formativas con esta sección en la que proponemos un aprendizaje vivencial de los misterios de la fe, guiados por los primeros 5 capítulos del Catecismo de la Conferencia Episcopal Española, Jesús es el Señor. Hemos reordenado de un modo distinto las catequesis, ajustándolas al contexto del resto del cuaderno. Se puede seguir el contenido de cada una de estas catequesis en 5 pasos. En primer lugar, viendo el vídeo especial que hemos preparado para ello, que recoge el texto completo. En segundo lugar, proponemos una introducción con algunas preguntas para dialogar con los niños, o bien hacer la dinámica de grupo La otra mitad, también llamada Cada oveja con su pareja. Ya la conocemos, se reparten octavillas con la primera y segunda mitad de las principales frases del texto, y ellos se buscan para completarlas y al final explicarlas a los demás. En este caso, ahondando en la propuesta de toda la unidad didáctica de la confianza en Dios y bajo el título Jesús hace cosas admirables. Del número 15 del Catecismo, Jesús es el Señor, proponemos estas dobles frases. Jesús acompaña sus palabras con signos y milagros para manifestar
que Él ha llegado del reino de Dios. Los signos admirables que hace Jesús nos muestran que el Padre lo ha enviado y nos invita a creer en Él. En los Evangelios leemos que Jesús acompañaba sus palabras con muchos signos y milagros. Con su poder, Jesús daba vista a los ciegos y hacía hablar a los mudos. Curó a los enfermos, resucitó a los muertos, perdonó a los pecadores, calmó la tempestad. En tercer lugar, 4 niños en pie leen uno tras otro los 4 breves relatos evangélicos y se les propone aprender de memoria y recitar juntos estos 4 titulares de los relatos. Jesús curó a muchos enfermos, Jesús dio vista a los ciegos, Jesús calmó la tempestad y Jesús responde a un padre que curará a su hijo. Y en cuarto lugar, rezando todos juntos la oración final. En quinto lugar, proponiendo la frase conclusiva para ser memorizada por los niños. Conviene tener presente que aunque el orden de la distribución de estas catequesis a lo largo de toda la primera etapa no sea el mismo que el del catecismo, están elegidas y ordenadas adaptándose a los tiempos litúrgicos, pero de tal modo que en cada uno de los 3 años, A, B y C, se propone un recorrido que sigue siempre el itinerario del credo, solo que en lugar de hacerlo de modo lineal, lo hace en modo de espiral, en 3 círculos complementarios pero suficientes para cada uno de los 3 años. Páginas 14 y 15, Cuidamos. En la sección Cuidamos seguimos también con los textos del Catecismo de la Conferencia Episcopal Española Jesús es el Señor, pero en este caso tomamos las catequesis de los últimos 5 capítulos. También, como en la sección anterior, con un orden distinto al del catecismo adaptado al contexto del resto del cuaderno. Los pasos a dar son los mismos que en Aprendemos, comenzando con la visión del vídeo que pone voz al contenido completo acompañado de imágenes de referencia y terminando con la oración propuesta. En este caso, la catequesis nos presenta con el capítulo 36 del Catecismo Jesús es el Señor, la revelación del perdón de Dios bajo el título Jesús nos trae el perdón de Dios Padre. En cuanto al uso de la dinámica de grupo de la otra mitad, que ya hemos recordado anteriormente, se pueden señalar estas frases y luego cada pareja deberá explicar. Jesús sale al encuentro de los pecadores y acoge siempre a los que se arrepienten. Jesús perdona a los que han pecado y se han alejado de Él porque es misericordioso, como su Padre Dios. Hoy Jesús continúa ofreciéndonos el perdón en el sacramento de la reconciliación o penitencia. Jesús siempre se compadeció de los que sufrían y perdonó a muchos pecadores. Dice Jesús, no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Dice Jesús, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Después, el catequista, sirviéndose del texto del cuaderno, pero sin necesidad de leerlo al pie de la letra, les recuerda la parábola del Padre Misericordioso. Terminamos rezando todos juntos la oración final y proponiendo la frase conclusiva para ser memorizada por los niños. Páginas 16, 17 y 18. Imitamos. En todos los cuadernos del proyecto Con Jesús, Discípulos en Misión, en sus 3 etapas, la de niños, preadolescentes y adolescentes y jóvenes, aparece una sección bajo el título común de Imitamos, con la propuesta de testimonios reales. En esta primera etapa de iniciación cristiana de niños, lo hacemos a través de algunos personajes bíblicos. Hemos querido recordar especialmente a los personajes del Antiguo Testamento, el que la catequesis habitualmente han quedado en un segundo lugar, sobre todo las mujeres, dejando para las 2 últimas unidades catequéticas, las del tiempo pascual, los principales personajes del Antiguo Testamento. Y el lenguaje que hemos elegido para esta sección es el del cómic, dejando unos minutos para que cada niño lo lea personalmente. Una vez leído, conviene que algunos niños lo expliquen a los demás para asimilar mejor la historia.
Por último, conviene dialogar a partir de las preguntas que se hacen al final del cómic, en este caso sobre el rey David, presentado como que tuvo un corazón habitado por Yahvé. ¿Por qué Samuel unge a David? ¿Cómo comprendió el pueblo de Israel que David era el ungido por Yahvé? Para responder a estas preguntas proponemos la dinámica de grupo de la rueda de participación, de modo que tras el primero indicado por el catequista sea cada uno de ellos quien elija al siguiente, por ejemplo, tirando un pequeño balón. Página 19. Aprendemos a rezar. Lo ideal es poder rezar estas oraciones en el oratorio o en la capilla antes de pasar al resto de las secciones a la sala de catequesis, en esta cuarta y última sesión. En este caso, con la quinta frase del Padre Nuestro: danos hoy nuestro pan de cada día. Conviene rezar juntos el Padre Nuestro tanto al comienzo como al final, recordándoles la frase concreta de la oración que vamos a profundizar en cada ocasión. Página 20. Compartimos. Con la sección Compartimos queremos ayudar a los niños a entender que la fe se comparte con los demás, y compartiendo la fe se comparte y se ofrece a la postre la vida. Los que mejor nos enseñan esto son los misioneros. Todos somos misioneros, discípulos desde nuestro bautismo, idea que conviene recordar siempre a los niños, pero los misioneros adyentes o intergentes, los que lo dejan todo, su familia, su cultura, su nación, para ir a anunciar el Evangelio a otra parte del mundo, son los que mejor nos enseñan en la Iglesia a compartir la fe. El directorio para la catequesis dice que cuando la catequesis transmite el misterio de Cristo, en su mensaje resuena la fe de todo el pueblo de Dios a lo largo de la historia y a través, entre otros, de los misioneros. Para esta etapa de iniciación cristiana de niños, Obras Misionales Pontificias nos han propuesto estas catequesis que nos cuentan la vida de una serie de misionerísimos, como se los llama en la revista Gesto. Además del texto, para leerlo en la catequesis podemos también acceder a un vídeo sobre cada uno de estos ejemplares misioneros. En este caso, nos proponen a Carlos Acutis, y les hablamos del kit del santo de este joven santo. Proponemos además siempre dos preguntas. Para el diálogo, la primera pregunta es siempre la misma: ¿qué te llama la atención de este misionerísimo? En la segunda pregunta cambiamos los 3 adjetivos pensados para cada uno de los testimonios, de los cuales cada niño tendrá que elegir cuál cree que mejor se ajusta a la personalidad del misionero y por qué. Para este diálogo proponemos también la dinámica de grupo de la rueda de participación. En este caso les proponemos 3 adjetivos: decidido, servicial e influencer de Dios. Página 21. Participamos. Con la sección Participamos queremos ayudar a los niños a entender que la fe implica un compromiso de solidaridad con los demás niños del mundo, sobre todo con quien peor lo pasa. De este modo los niños aprenden también desde la realidad y de un modo muy sencillo las claves de la doctrina social de la Iglesia. Para la iniciación cristiana de niños, la organización eclesial Manos Unidas, que a través fundamentalmente de los misioneros, que es un inmenso cauce de solidaridad con el tercer mundo, nos ofrece estas catequesis. En el ciclo A se pretende ayudar a relacionar la realidad de distintas situaciones que necesitan del cuidado y leerla a la luz de la palabra de Dios y de las enseñanzas sociales de la Iglesia para crecer en la solidaridad, la responsabilidad y el cuidado basado en la compasión. Encíclica Laudato Si. Y avanzar en la construcción de la fraternidad universal. En este caso, sobre la desigualdad alimentaria, comparando el menú del día de Burundi con nuestro menú en los países desarrollados y acudiendo a lo que la palabra de Dios nos dice sobre el hambre que aflige a los empobrecidos. Se ofrecen también algunos vídeos en abierto que nos acercan aún más a estas realidades. Podemos ver un esquema catequético general común, ver la realidad, situaciones de descarte y destrucción, inculcación de derechos humanos o metáforas de reclamo de valores, juzgar esa realidad desde el Evangelio y desde la doctrina social de la Iglesia, ver cómo actúa Manos Unidas y cómo pueden actuar los niños ante esas realidades.
Manos Unidas nos recomienda que el catequista haga una reflexión de cómo vive personalmente los valores sociales evangélicos propuestos antes de trabajar la catequesis con los niños, que no lo sepa solo teóricamente, sino que sea testigo que anuncia aquello que vive. También es muy importante que plantee la catequesis en un plano de corresponsabilidad, aprendiendo con los niños, que comparta su vivencia, su experiencia relativa al tema que se trate y se implique en el compromiso. Página 22, Celebramos. En la sección Celebramos vamos haciendo un recorrido de cada una de las partes y de cada uno de los detalles de la celebración de la Santa Misa a través de los 3 ciclos litúrgicos, no solo para su aprendizaje, sino para mejorar el modo de vivir espiritualmente cada uno de ellos. Se nos proponen 3 momentos. Primero, unas propuestas sencillas a la pregunta de cómo entender mejor para vivir mejor este momento de la misa. Segundo, la propuesta de una emoción que de algún modo es la preponderante en la vivencia de esta parte de la misa. Y tercero, un acercamiento al misal para recordar las palabras tanto del sacerdote como del pueblo que celebra la Santa Misa. Para este último momento puede ser útil recurrir a la dinámica de grupo Adivínalo, para que ellos identifiquen este momento de la misa a partir de algunas fotografías o minivídeos de la celebración eucarística. En este ciclo A recorremos los ritos iniciales y la liturgia de la palabra. En esta catequesis nos situamos ante la proclamación de la segunda lectura y la invocación del Aleluya o de otras antífonas previas a la proclamación del Evangelio que se hacen en Cuaresma. Página 23, Mi Respuesta. Como última actividad catequética del cuaderno, con la sección Mi Respuesta, ayudamos a los niños a recordar y retener los aspectos formativos de la unidad catequética con un recorrido de preguntas por las secciones de la tercera parte del cuaderno. La dinámica ideal para este momento final es que tengan un tiempo para responder por escrito en el mismo cuaderno personalmente y con respuestas sencillas y cortas a cada una de las preguntas, preferiblemente en la sección de catequesis y en su defecto en casa. Con respecto a la sección de Participamos, no les hacemos ninguna pregunta en concreto, sino que les proponemos que en casa puedan preguntar a sus padres, hermanos y abuelos. Al tratarse de la sección más social de la catequesis, es una oportunidad para que se entable un diálogo en el hogar desde la catequesis también en las familias más alejadas de la fe y de la vida de la Iglesia, ya que se trata de temas muy abiertos. A través de los niños nos asomamos a un terreno común, el de la sensibilidad social, para proponerles a sus padres una mirada creyente de la realidad. Página 24, la contraportada. Para que tanto los catequistas como los niños puedan en todo momento contextualizar cada unidad catequética, en la contraportada les ofrecemos el elenco de todos los cuadernos catequéticos y celebrativos de cada uno de los 3 ciclos litúrgicos de la etapa de iniciación cristiana de niños y destacamos en color azul el cuaderno que tienen en sus manos. En la contraportada podemos acceder también a los videotutoriales de la unidad catequética del cuaderno alojados en la página web de la Delegación de Catequesis, catequesis.archimadrid.es y en el canal de YouTube de la Delegación.